¿Y si te dijera que la Biblia podría estar ocultando el nombre de la verdadera primera mujer de Adán? Una mujer que no fue creada de su costilla, sino del mismo barro, al mismo tiempo, con la misma dignidad, pero también con una rebeldía que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. ¿Y si te dijera que esta mujer fue expulsada del Edén, no por desobedecer a Dios, sino por negarse a obedecer al hombre, y que desde entonces ha sido perseguida, temida, deformada, hasta convertirse en símbolo de todo aquello que el mundo religioso no quiso aceptar? ¿Te atreverías a conocer la verdad que fue enterrada durante siglos? Lo que estás a punto de descubrir no es una simple curiosidad bíblica, ni un cuento oscuro más de la tradición antigua, no. Hoy vamos a hablar de un secreto espiritual, tan antiguo como la creación misma. Uno que toca tu vida mucho más de lo que imaginas. ¿Quién fue Lilith? ¿Realmente fue la primera mujer de Adán? ¿Por qué desapareció de los relatos oficiales y fue transformada en un ser demoníaco en los textos rabínicos y en las creencias populares? ¿Por qué su nombre sigue generando incomodidad, miedo o fascinación? En este viaje vas a entender cómo la figura de Lilith se conecta con la lucha entre el orden divino y la voluntad humana, con las batallas interiores que tú mismo enfrentas. Orgullo, rechazo, deseo de control, heridas no sanadas, traumas, familias y el eterno conflicto entre sometimiento y libertad. Porque más allá del mito, hay un reflejo espiritual que todavía habita en muchas personas sin que ellas lo noten. Este video va a desafiar tu entendimiento. Tal vez te incomode, tal vez te sacuda. Pero si llegas hasta el final vas a recibir una enseñanza profunda que puede darte claridad, discernimiento espiritual y la llave para cerrar puertas que nunca debiste haber abierto. Hay un motivo por el cual este mensaje llegó hasta ti hoy. Dios está intentando hablar contigo. Guay, tú lo sabes. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios una frase muy sencilla pero poderosa. Paz en Cristo. Y esa frase no es solo una declaración, es un acto de fe. Un primer paso que demuestra que estás dispuesto a caminar hacia la verdad, cueste lo que cueste. How escribirlo. Estás diciendo al mundo espiritual que estás atento, que estás comprometido y que estás en búsqueda de la voluntad de Dios. Y aprovecha también para dar me gusta a este video. No es un simple clic, es una forma de obligar al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más personas que, como tú, están sedientas de una palabra viva. Al hacerlo, tú te conviertes en parte de esta misión de evangelización. Estás siendo una herramienta de Dios, y por eso te felicito. Eres parte de este canal no solo como espectador, sino como mensajero del reino. Suscribirte a este canal es más que una suscripción, es un compromiso espiritual. Muchas personas que nos ven aquí no tienen una iglesia cerca, no tienen con quien hablar de sus batallas. Y este canal se ha convertido en su fuente de alimento y consuelo. Por eso te animo a que formes parte activa de esta comunidad. Porque juntos somos una iglesia virtual para los sedientos del alma hoy. Vamos a desenterrar una historia antigua, misteriosa y muy poderosa. Una historia que fue silenciada, escondida y deformada durante generaciones. Una historia que, al final de este estudio, puede ayudarte a identificar una raíz espiritual en tu vida que aún está operando en silencio. Y presta mucha atención a lo que te diré más adelante. La penúltima enseñanza de este estudio puede contener una clave espiritual que desbloquee una bendición específica que has estado esperando hace tiempo. Así que ahora siéntate, deja todo lo que estás haciendo, invita al Espíritu Santo a revelarte lo que tu alma necesita oír, porque lo que vas a escuchar hoy puede ser una de las revelaciones más profundas que hayas recibido en tu caminar con Dios.
Hay momentos en la Biblia en los que, si uno se detiene a mirar con más atención, descubre algo que siempre estuvo ahí, pero que casi nadie se atreve a cuestionar. Uno de esos momentos está en los primeros 2 capítulos del libro del Génesis. Y es aquí donde empieza la grieta por donde Lilith, la mujer olvidada, encuentra su lugar. En el capítulo 1, versículos 26-27, leemos que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. No hay mención de costillas, ni de sueños, ni de soledad, solo un acto divino de creación simultánea, donde el hombre y la mujer aparecen al mismo tiempo, iguales, unidos desde el origen, por el mismo aliento divino. Pero cuando pasamos al capítulo 2, todo cambia. Ahora Dios forma al hombre primero, del polvo de la tierra, y después, al ver que no era bueno que el hombre estuviera solo, le da una compañera. Pero esta vez, no del polvo, sino de su costado. ¿Por qué la contradicción? ¿Por qué 2 relatos? Y si te dijera que esta contradicción no es casualidad, sino un indicio de algo más profundo, algo que fue intencionalmente dividido, borrado, desviado. Desde tiempos antiguos, rabinos, escribas y místicos han notado esta aparente duplicidad, y algunos propusieron una explicación radical. La mujer del capítulo 1 no es Eva, es otra, es Lilith, una mujer no sacada del hombre, sino modelada al mismo tiempo que él. Y por eso mismo, según esa tradición, ella jamás aceptó estar por debajo de Adán. Ella no se sometió, no se dobló, no obedeció. Y si eso te suena familiar, es porque muchas veces tú mismo has sentido en tu interior una lucha parecida entre la obediencia y la resistencia, entre lo que Dios quiere y lo que tú prefieres. Lilith representa, en este contexto, el alma humana cuando se resiste a la voluntad de Dios, cuando exige igualdad sin entender jerarquía espiritual, cuando reclama poder sin aceptar el diseño del Creador. Pero volvamos al relato. Lilith, al no querer someterse, pronuncia el nombre sagrado de Dios, algo reservado para lo más alto, lo más santo, y escapa del Edén. Vuelan, se va al desierto, abandona el propósito, y es allí donde, según los textos rabínicos antiguos, empieza su transformación espiritual. De mujer, asombran de igual, a enemiga, de compañera, a amenaza. ¿Y qué pasa con Adán? Queda solo, y clama, y llora. Y entonces Dios le da a Eva una mujer distinta, no del polvo, sino de su costado. No igual, sino complementaria. No rival, sino ayuda idónea. Este cambio no es pequeño. Aquí se establece simbólicamente la diferencia entre una relación basada en competencia y una relación basada en propósito. Y tú, querido oyente, ¿en cuál de estas relaciones has vivido? ¿Cuántas veces has buscado igualdad sin dirección, poder sin propósito, autonomía sin obediencia? El espíritu de Lilith todavía ronda los corazones que no quieren ser guiados. Es el susurro que dice, yo también soy barro, no me arrodillaré. Y ese susurro puede parecer justo, incluso noble, pero lleva al desierto, no al paraíso, a la rebelión, no a la redención. La figura de Lilith no solo explica una contradicción bíblica, también revela una condición humana al lado del alma, que quiere ser su propio Dios, que no acepta límites, que transforma su herida en violencia y su deseo en idolatría. Pero si Dios permitió que este eco antiguo permaneciera en la tradición, no fue para que temieras a Lilith como a un demonio externo, sino para que reconocieras cuánto de Lilith hay en ti y cómo puedes ser liberado de ese patrón espiritual que te ha apartado de tu propósito original. Y así, al cerrar este primer tópico, la gran pregunta no es si Lilith existió como figura literal o mítica, sino
¿Qué parte de ti aún no se somete a Dios? ¿Qué parte de ti sigue huyendo del Edén, diciendo, yo no estaré debajo de nadie? Porque solo cuando entiendas esta tensión en tu interior, podrás avanzar hacia la sanidad verdadera que Dios te quiere entregar. Después de abandonar el Edén, Lilith no desaparece. Al contrario, Anés en su exilio, que se transforma en algo mucho más complejo, más temido, más poderoso. Los textos antiguos, como el alfabeto de Ben Sira, un documento judío del siglo IX o X, cuentan que, una vez fuera del Edén, Lilith se asentó junto al Mar Rojo, y allí se unió con demonios, engendrando miles de hijos. Su desobediencia, que al principio parecía una afirmación de igualdad, dio paso a una existencia marcada por la oscuridad, por el caos, por el ataque directo a la vida. En otras palabras, lo que comenzó como una búsqueda de autonomía, terminó en un pacto con la muerte. Pero detente aquí por un momento, porque este relato no solo habla de ella, habla de ti, sino de todos los que alguna vez, por orgullo o dolor, nos separamos del propósito de Dios. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones movidos por una herida, por una injusticia, por no sentirnos escuchados? ¿Y cuántas veces esas decisiones, que al principio nos parecían liberadoras, terminaron rodeándonos de soledad, ansiedad y cadenas espirituales? Lilith, en su exilio, se convierte en un reflejo claro de lo que le ocurre a un alma cuando se aleja de la voluntad de Dios. Empieza a crear vida fuera de la cobertura divina, pero esa vida no es bendición. Y son frutos amargos que, lejos de llenar, desgastan. En los escritos rabínicos, Dios intenta una reconciliación. Envía 3 ángeles a buscarla Ansenoi, Sansenoi y Samangelov. Le ofrecen regresar, le ofrecen misericordia. Pero él se niega, prefiere perder 100 hijos por día antes que volver al Edén y ceder. El precio del orgullo es alto, pero ella está dispuesta a pagarlo. ¿Y tú qué precio estás pagando por no soltar ese rencor? ¿Cuántas bendiciones has perdido por no volver atrás y decir, Señor, haz tu voluntad, no la mía? El espíritu de Lilith es el espíritu de muchos que, dolidos por la vida, decidieron endurecerse en lugar de entregarse. Su dolor y lo convirtieron en bandera, que eligieron la independencia como escudo, sin notar que ese escudo también los aísla de Dios. Lilith es también la representación de los traumas no sanados, de las almas que, al sentirse excluidas o malinterpretadas, deciden abrazar una identidad deformada para sobrevivir. Pero sobrevivir no es vivir. Dios no te creó para sobrevivir entre demonios del pasado, sino para habitar su jardín, caminar con Él en la frescura del día, vivir en paz. La tradición cuenta que Lilith hace un pacto ansí, ve los nombres de los 3 ángeles que Dios le envió, no hará daño a ningún bebé, y por eso, durante siglos, los judíos escribieron esos nombres en amuletos para proteger a sus hijos. ¿Qué significa eso espiritualmente? Que aún los más rebeldes, los más heridos, los más deformados por el tiempo, todavía responden al recuerdo de la misericordia divina. Tal vez hoy tú no estás rodeado de ángeles visibles. Tal vez no tienes un amuleto colgado en tu cuello, pero tienes esta palabra este video, este mensaje que te ha sido enviado como un recordatorio. Dios no se ha olvidado de ti, ni siquiera en tu exilio. Él sigue enviando señales, sigue pronunciando tu nombre en medio del desierto, esperando que recuerdes quién eras antes de que el dolor te deformara. Y aquí surge una verdad poderosa: no todo lo que huye de Dios está perdido. Incluso Lilith, al reconocer los nombres de aquellos ángeles, se detiene. Y eso, querido oyente, significa que en el fondo de cada alma herida todavía hay algo que puede responder al llamado de Dios. Tal vez tú también te alejaste, tal vez también
huiste, pero si llegaste hasta aquí, es porque todavía hay algo en ti que quiere regresar, y el Padre te espera. Al cerrar este bloque, quiero que medites. ¿En esto estás huyendo o regresando? ¿Te estás defendiendo de Dios o estás listo para rendirte a Él? Tu alma necesita saberlo, porque en la respuesta puede estar tu libertad. Ao longo dos séculos, Lilith deixou de ser apenas nome obscuro de textos antigos e se transformou em símbolo de algo muito maior, a presença invisível da rebeldia que ronda as noites da alma. Os antigos acreditavam que ela habitava o deserto, que voava pelas madrugadas, que rondava os berços das crianças, tentando roubar aquilo que nascia, aquilo que era inocente e novo. Mas o que isso nos revela espiritualmente? Lilith passou a ser considerada espírito da noite, uma força sutil que se infiltra onde há vulnerabilidade, onde há descuido, onde há ausência de proteção espiritual. Ela aparece nas narrativas como aquela que visita os homens solitários à noite, como a responsável por inquietações internas, desejos desordenados ou pensamentos que nos fazem acordar com um peso inexplicável na alma. E é aqui que a simbologia se torna ainda mais profunda. Lilith representa tudo aquilo que nasce da insubmissão e, com o tempo, se transforma em opressão. É aquela mágoa que você não perdoou e que hoje te visita quando tenta dormir. É aquele pecado que você manteve em segredo e que agora atormenta sua mente. É o hábito escondido, o desejo não rendido, a fuga disfarçada de liberdade. O Talmud e os escritos judaicos do primeiro século alertavam: o homem não deve dormir sozinho, pois Lilith pode vir sobre ele. Isso, espiritualmente falando, é um alerta sobre o perigo de viver isolado, longe da comunhão com Deus, fora do corpo, fora da palavra. Porque o afastamento da luz não deixa o vazio, deixa trevas, e onde há trevas, há espaço para que aquilo que é antigo, como Lilith, encontre morada. Muitos rabinos por séculos escreveram nomes sagrados em amuletos, enterraram vasilhas com encantamentos ao redor das casas, faziam jejuns e orações específicas para manter a lo largo de los siglos. Lilith dejó de ser simplemente un nombre oscuro mencionado en textos antiguos y se convirtió en el símbolo de algo mucho más profundo, la presencia invisible de la rebeldía que ronda las noches del alma. Los antiguos creían que ella habitaba el desierto, que volaba en la oscuridad, que rondaba las cunas de los niños intentando arrebatar lo que era nuevo, lo que apenas empezaba a vivir, lo que todavía era inocente. Pero, ¿qué nos revela todo esto en lo espiritual? Lilith pasó a ser considerada un espíritu nocturno, una fuerza sutil que se cuela por las rendijas del alma cuando hay vulnerabilidad, cuando se ha perdido la cobertura, cuando hay ausencia de comunión con Dios. Ella aparece en los relatos antiguos como la que visita a los hombres solitarios por la noche, como la causa de pensamientos impuros, sueños perturbadores, ansiedades inexplicables, y esas noches en que no puedes dormir en paz, en que sientes un peso en el pecho. ¿Te ha pasado? Lilith representa todo lo que nace de la insubordinación, pero con el tiempo se convierte en opresión. Es ese rencor que decidiste no perdonar y ahora te carcome en silencio. Es ese pecado oculto que no has confesado y que en las noches te inquieta. Es ese deseo fuera del diseño de Dios, que al principio parecía libertad, pero que terminó siendo una cárcel emocional y espiritual. El Talmud y varios textos rabínicos de los primeros siglos advertían con firmeza a un hombre no debe dormir solo, pues Lilith podría venir a él espiritualmente. Esto nos habla del peligro de vivir aislados, lejos de la comunidad de fe, sin la luz de la palabra, sin intimidad con Dios, porque donde falta la luz,
no queda el vacío, quedan las tinieblas. Y donde hay tinieblas, se hace espacio para que lo antiguo, como Lilith, encuentre refugio. Por eso, por generaciones, los judíos escribían nombres de ángeles en amuletos, colocaban vasijas con inscripciones protectoras en sus casas, ayunaban y oraban pidiendo protección contra Lilith. Pero escúchame bien, la verdadera protección contra Lilith no está en rituales, está en la presencia constante de Dios en tu vida. Cuando tu habitación está llena de oración, Lilith no entra. Cuando tu mente está llena de la palabra, Lilith huye. Cuando tu alma está alineada con la voluntad del Padre, no hay sombra que pueda permanecer. Y ahora, si llegaste hasta aquí, es porque tu alma está buscando esa protección. Tu espíritu sabe que algo está pasando. Entonces te invito a que tomes acción espiritual hoy mismo. Comenta abajo, no hay sombra que apague mi luz en Cristo. Esto será tu declaración de fe pública. Dale me gusta a este video si crees que más personas necesitan escuchar esta verdad. Y suscríbete al canal para que no camines más en soledad. Aquí no estás solo. Aquí somos una comunidad que busca caminar cada día más cerca de la luz de Dios. Y escucha esto bien. Cuando tú comentas, das like y compartes este contenido, le estás dando voz al mensaje de Dios en la vida de alguien más. Estás sembrando esperanza donde solo había silencio. Estás empujando las tinieblas con las. Y recuerda, la batalla espiritual se gana con pequeñas acciones de obediencia. Este puede ser tu primer paso hoy, después de entender a Lilith como símbolo de la rebeldía que se transforma en oscuridad. Debemos mirar más profundo. ¿Y si Lilith no está fuera sino dentro? ¿Y si el Edén y el desierto no son lugares físicos, sino realidades espirituales que conviven dentro de cada uno de nosotros? La Biblia nos habla constantemente de dualidades en luz y tinieblas, carne y espíritu, obediencia y rebeldía. Lilith, en este contexto, representa esa parte de nosotros que se resiste a rendirse, que pelea por el control, que quiere autonomía absoluta. Aunque eso implique perder la comunión con Dios, es esa voz que te susurra: hazlo a tu manera. ¿Por qué someterte? ¿Por qué confiar en lo que no puedes ver? Y esa voz, si no es silenciada por la palabra, termina creciendo, toma forma, toma espacio. Y sin darnos cuenta, dejamos de habitar el Edén, la presencia de Dios, y empezamos a construir una casa en el desierto, rodeados de decisiones que nos alejan más y más de su propósito. La guerra espiritual más peligrosa no es la que se libra contra demonios exteriores, sino la que se libra dentro del alma, entre lo que fuimos llamados a ser y lo que terminamos tolerando, entre la semilla de obediencia que Dios plantó en nosotros y la sombra de orgullo que quiere ahogarla. Lilith representa ese conflicto, esa tensión constante entre dos naturalezas. Por eso es tan importante reconocerla, nombrarla, porque lo que no se nombra se queda escondido. Y lo que se queda escondido, tarde o temprano gobierna. ¿Has sentido esa batalla? ¿Has sentido que a pesar de amar a Dios, hay algo dentro de ti que pelea contra su dirección? ¿Te has encontrado justificando actitudes, excusando decisiones, sabiendo en el fondo que no son parte del diseño divino? Entonces este mensaje es para ti, no para condenarte, sino para despertarte, para recordarte que Dios no te llamó a vivir dividido, no te creó para caminar con un pie en el Edén y otro en el desierto. Cristo no vino a salvarte parcialmente, vino a redimirte por completo, espíritu, alma y cuerpo. Y eso incluye también a esa parte de ti que todavía lucha, que todavía quiere tener el control, que todavía huye. Hoy es un día para exponer esa parte, para renderla. A Dios sin reservas. Y si este mensaje ha tocado tu corazón,
Si algo en ti sabe que esta guerra es real, te invito a hacer una acción concreta de fe. Escribe en los comentarios: a hoy decido volver al Edén. Hazlo como una declaración espiritual, una marca pública de tu decisión de regresar, de rendirte, de silenciar a Lilith en tu interior. Suscríbete al canal si sientes que esta palabra es alimento para tu alma. Y dale me gusta al video, no por ego, sino porque sabes que esta palabra puede llegar a otros que también están batallando con sombras internas. Tu acción puede ser el canal por el cual Dios hable a otros corazones. No subestimes el poder de compartir la luz. Hasta ahora hemos visto cómo Lilith simboliza esa parte de nosotros que se resiste a rendirse, que habita en el margen, en la sombra. Pero hay algo crucial que necesitamos entender: en el enemigo solo permanece donde hay desconocimiento. Y lo que no sabes de ti te puede esclavizar. Lilith actúa en el anonimato, se manifiesta en el alma sin nombre, sin propósito, sin dirección clara. Y por eso, el arma más poderosa contra las tinieblas es la revelación de quién eres en Dios. En el alfabeto de Ben Sira, ese texto medieval que nos habla de Lilith, nos muestra un detalle profundamente simbólico. Cuando los ángeles enviados por Dios confrontan a Lilith, no lo hacen con fuerza física, lo hacen con nombres. Los nombres de 3 ángeles: Ansanoi, Sansenoi y Semangelov. ¿Y qué ocurre? Lilith, al ver esos nombres, se detiene, se recuerda de su pacto, se aleja. ¿Por qué? Porque el nombre tiene peso espiritual. El nombre revela identidad, propósito, autoridad. Y cuando tú conoces tu verdadero nombre en Dios, las sombras ya no tienen lugar en tu vida. Muchos hoy viven atrapados porque se definen por sus heridas, por sus fracasos, por sus miedos. Se presentan al mundo con nombres falsos: inútil, indigno, pecador irredimible, rechazado. Y mientras te creas esos nombres, Lilith sigue teniendo espacio para operar. Pero Dios no te llama por tus errores, Él te llama por tu propósito. Él te nombra desde el cielo. Él te dice: tú eres mi hijo amado, tú eres luz del mundo, tú eres más que vencedor, tú eres templo de mi espíritu. Y cuando tomas ese nombre, cuando lo asumes como tuyo, las tinieblas tienen que retroceder, porque ya no hablas como víctima, hablas como heredero. Ya no caminas como esclavo, caminas como redimido. Mira bien, la guerra espiritual no se gana gritando a los demonios, se gana recordando quién eres. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, el mismo lugar donde Lilith supuestamente habita, no gritó, no se desesperó, solo con la palabra. Y en cada respuesta afirmaba su identidad y la voluntad del Padre ahí hoy. Tú puedes hacer lo mismo. Te sientes perseguido por pensamientos oscuros. Has tenido noches inquietas, sueños pesados, batallas internas. Entonces empieza por aquí. Reclama tu nombre espiritual. Proclámalo, escríbelo. Defiéndelo. Y como acto profético, comenta: ahora mismo esta frase: mi nombre en Dios es mi escudo contra las tinieblas. Hazlo como una declaración de guerra contra todo lo que quiere nombrarte de forma equivocada. Y si esta palabra te ha abierto los ojos, suscríbete al canal, porque aquí no solo hablamos de historia, aquí recordamos quién eres en la eternidad. Dale me gusta si crees que este mensaje puede ser el despertar espiritual de alguien que amas, y comparte, porque lo que hoy te libera, mañana puede liberar a otro. Aquí seguimos este viaje juntos. Y si estás listo para avanzar aún más profundo, dime en los relatos antiguos sobre Lilith. Hay un momento clave que transforma su historia, el momento en que ella hace un juramento, después de rehusarse a regresar al lado de Adán, y frente a la amenaza de perder a 100 de sus hijos demoníacos cada día. Lilith declara:
Siempre que vea los nombres de los ángeles, dejaré de hacer daño. Este pacto, aunque envuelto en mitología, tiene una enseñanza espiritual profunda y poderosa. A las palabras crean realidades, y los pactos, aunque invisibles, producen consecuencias. A Lilith hizo un voto, y a partir de ese momento, su poder quedó limitado. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué pactos hemos hecho, consciente o inconscientemente, que aún están operando en nuestras vidas? Tal vez hiciste un pacto con el dolor, el día que dijiste, nunca más voy a confiar en nadie. Tal vez hiciste un pacto con el miedo, cuando dijiste, prefiero no intentar, así no me decepciono. O hiciste un pacto con el rechazo, cuando aceptaste como verdad, no merezco ser amado. Lo dijiste una vez, pero el mundo espiritual escuchó, y lo que no cancelas, continúa. En lo espiritual, las palabras tienen peso, tienen voz, Por eso Dios nos llama a examinar nuestros votos, nuestras declaraciones, nuestras alianzas, y sobre todo, nos llama a romper con todo lo que Él no haya establecido. En Deuteronomio 3, 0 y 19, Dios dice: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. La elección está en ti, pero para elegir la vida hay que renunciar a lo que representa muerte. Hay que cerrar puertas, romper cadenas, cancelar palabras que alguna vez dejamos, salir sin pensar. Hoy, en el nombre de Jesús, te invito a romper con todo pacto oculto que aún te ata, no con miedo, sino con autoridad, no como quien se arrastra, sino como quien despierta. Cierra tus ojos, ahí donde estás, y declara con el corazón: renuncio a todo pacto de oscuridad. Reclamo mi libertad en Cristo. Hoy cierro toda puerta abierta al enemigo y escojo la vida que Dios me ofrece. Y si esta palabra está resonando en ti, si algo dentro de ti se está quebrando o aclarando, comenta esta frase de fe: rompo hoy todo pacto que no viene de Dios. Escríbelo como testimonio y como acto espiritual. Suscríbete al canal para seguir este camino de restauración y verdad. Da me gusta si crees que este mensaje necesita llegar a alguien más. Y recuerda, muchas veces lo que más nos limita no es lo que otros nos hacen, es lo que un día aceptamos como verdad. Hoy, eso puede cambiar. Si estás listo para continuar este viaje espiritual con profundidad y poder, Diman, hasta ahora hemos seguido a Lilith hasta su ida al desierto. Ese espacio árido, solitario, hostil. Pero el desierto no es solo el lugar donde Lilith habita, es también el lugar donde Dios forma, transforma y habla. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu antes de iniciar su ministerio. Moisés encontró su llamado en el desierto. Y tú, que me escuchas ahora, probablemente también estés atravesando uno. El desierto es símbolo de sequedad espiritual, de lucha interna, de silencio de Dios, pero en realidad no es un castigo, es una escuela. Es ahí donde aprendemos lo que la comodidad nos impide ver. Es ahí donde el alma se desnuda, donde no hay aplausos, ni distracciones, ni máscaras, solo tu necesidad y Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con Lilith? Tiene todo que ver, porque el desierto para ella fue un refugio de rebelión, pero para el Hijo de Dios, el desierto es un altar de rendición. Hay dos formas de estar en el desierto, huyendo de la voluntad de Dios, como Lilith, siendo formado por la voluntad de Dios, como Jesús. La diferencia no está en el lugar, sino en la actitud del corazón. Tal vez tú también te has refugiado en un desierto emocional, pensando que así evitarás más heridas. Has dejado de orar como antes,
te alejaste de tu propósito, apagaste la voz profética que había en ti, y sin darte cuenta, el silencio del desierto se volvió más fuerte que la voz de Dios. Pero escucha esto con atención, Dios sigue hablando. Incluso en el desierto, la única diferencia es que en el desierto, su voz no compite con nada. Eso la escuchas con más claridad cuando decides rendirte, cuando dejas de correr, cuando, como Elías en la cueva, decides decirle al Señor, aquí estoy. Y ahí, justo ahí, en ese momento de quebranto, Él te responde, no con fuego, no con viento, no con terremoto, sino con un susurro. Dios no te ha abandonado. Este desierto no es el final, es el umbral de una nueva temporada. Por eso, si hoy te sientes seco, agotado, confundido, no huyas como Lilith. Quédate y escucha, porque el mismo desierto que devora a los rebeldes, levanta a los hijos. Si esta palabra te ha tocado, comenta con fe en mi desierto. Dios me habla. Hazlo como una declaración profética. Escríbelo como testimonio. Y si crees que esta palabra ha sido para ti, suscríbete ahora. Este canal es una fuente espiritual para tiempos difíciles. Dale me gusta al video y ayúdanos a llevar esta luz a más personas. Recuerda que muchos están en el desierto, solo que aún no saben que Dios también está ahí. Cuando estés listo para recibir la última enseñanza profunda de este viaje espiritual, dime, llegamos al penúltimo tramo de este viaje espiritual. Y ahora es momento de abrir los ojos del alma para algo más profundo, más decisivo. Hay una clave oculta en toda esta historia, una enseñanza escondida detrás del mito de Lilith, que puede liberar una bendición sobre tu vida. Y esa clave se llama obediencia en el espíritu. Observa algo en Lilith. Conocía a Dios, fue formada por Él, al igual que Adán, pero su problema no fue falta de creación divina, fue falta de sumisión al diseño divino. Ella no aceptó estar debajo, porque entendió esa postura como inferioridad. Pero en el reino de Dios, la obediencia no significa esclavitud, sino alineamiento con el propósito eterno. Muchos hoy repiten el mismo error espiritual. Confunden independencia con libertad, confunden control con protección, confunden rebelión con fortaleza. Pero lo que nos conecta con el favor de Dios no es cuánto sabemos, ni cuánto oramos, ni cuánto cargamos heridas del pasado. Lo que desata bendición en tu vida es tu capacidad de decir como Jesús dijo en Getsemaní en Padre, no sé, haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabes por qué eso tiene poder? Porque cuando te alineas con la voluntad de Dios, todo el cielo se alinea contigo. La Lilith que huye al desierto representa al alma que no acepta el molde de Dios. Pero tú no estás aquí por casualidad. No has llegado hasta este punto de este video porque fuiste llamado a repetir viejos errores. Has sido llamado a romper ciclos espirituales. Y la clave está aquí. Ahora, rinde tu voluntad. Rinde tu mente. Rinde tu vida. No es una rendición pasiva es un acto espiritual de autoridad. Es decirle al cielo a un Señor, si este es tu camino, yo me alineo. Y cuando lo haces, algo se abre, algo se desbloquea. Como si las cadenas invisibles que detenían tu avance se rompieran. Como si las puertas que estaban cerradas empezaran a ceder. Como si las bendiciones que estaban detenidas empezaran a fluir.